Buenas noches. Otro lunes feriado en la República Argentina. Sin embargo, nosotros estamos aquí como cada semana tratando de interpretar qué sucede en la política nacional, en la política provincial, en el municipio, en una semana que, bueno, francamente ha seguido bamboleándose al ritmo de lo que sucedía en las grandes capitales del mundo con la crisis económica, y creo que hay tan pocas referencias claras que uno a veces se detiene a escuchar a los economistas, a los analistas, y ve que es muy difícil, por ejemplo, que se pongan de acuerdo entre dos expertos. Entonces eso lleva un poco más de inquietud, de intranquilidad. Esto obviamente es materia, como les decía, para los expertos, los especialistas. Nosotros vamos a hablar de política, y en Santa Fe, como en muy pocos distritos de la provincia de Argentina, de la República Argentina, han sucedido hechos que, bueno, si tenemos que jactarnos de algo es que lo anticipamos. Es decir, apenas se conocieron los resultados electorales que destronaron al peronismo después de 24 años de gobierno, dijimos, cuidado señores, porque queda el poder burocrático de la Casa Gris en manos del Frente Progresista, en manos del socialismo, de Hermes Wiener, queda la Cámara de Diputados con una mayoría del Frente, con 10 legisladores socialistas, 10 radicales, y 8 que se mixturan entre representantes de fuerzas minoritarias, pero queda el Senado con una mayoría absoluta del peronismo. Entonces, cada ley, cada iniciativa, cada proyecto que la Casa Gris, que el gobierno provincial quiere que vea la luz, debe ser aprobado, obviamente, por el Senado. Es decir, ¿qué se necesita? Un negociador, un articulador de políticas, cosa que no ha venido sucediendo. Estuvo Zabalza acá la semana pasada. Zabalza se enfrentó duramente con los senadores. Yo creo que no es tan grave lo que está pasando, porque de alguna manera se va a solucionar, porque el presupuesto, que es la madre de todas las leyes, se va a aprobar, pero evidentemente lograron despertar a un gigante que estaba dormido, que era el peronismo. El peronismo, después de la derrota, quedó planchado, sin ganas de levantarse, sin rumbo, sin norte. Pues bien, después de todo este conflicto, los muchachos y muchachas peronistas alardean de la unidad, y si bien, insisto, de la boca para afuera dicen que van a complicar el gobierno del Frente, esto no va a suceder porque la sociedad tampoco permite demasiadas trabas para una administración que está pisando terreno, que tiene errores. Yo dije que era gris. Hoy va a estar con nosotros el secretario de Información Pública, Rubén Galassi, para, bueno, charlar de todos estos temas, confrontar dialécticamente, pero evidentemente se necesitan negociadores. Alguien escribió alguna vez, de los laberintos se sale por arriba, y de los laberintos, de este laberinto santafesino, se debe salir por arriba. Debería haber una negociación entre los líderes de las fuerzas políticas. ¿De quién estoy hablando? De Hermes Wiener y de Carlos Reutemann. ¿Se va a producir? ¿Se produjo? ¿Está en ciernes? Bueno, eso lo dirá el devenir de los acontecimientos. Esto es lo que sucede en Santa Fe. No hay demasiadas referencias a otras cuestiones. El caso, el episodio, se llenó de chicanas desde uno y otro lado. Aparecieron voces como la de Rubeo Ilaña criticando muy duramente la futura construcción del puerto de la música, algo que va a ser muy interesante para Rosario, y que no voy a ser hipócrita yo. Me acuerdo que lo tuve a Horacio Girardi y al intendente Miguel Lifshitz en este mismo lugar, y le hablé de la necesidad de tener un espacio a la altura de las circunstancias para la organización de distintos eventos artísticos. ¿Qué sucede? La caja se ha achicado.
después del paro del campo, ahora con la crisis, hay menos dinero en la bolsa y por eso, bueno, algunos lo ven como un gasto suntuoso, como un gasto superfluo. Esta es la realidad política, esto es lo que está sucediendo y de todo esto y mucho más vamos a dialogar tras el corte, insisto, con el director, con el secretario de Información Pública del Gobierno Provincial, Rubén Galassi. Volvemos. Decía, acostumbrados a los cargos históricos que se daban en el poder político de la provincia, decíamos director de Información Pública, en realidad el cargo es secretario de Comunicación Social, Rubén Galassi, y es el único secretario que participa de las reuniones de gabinete, y es un poco el que más comunicación tiene digamos, el puente entre el Ejecutivo y los medios. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, a ver, la primera pregunta. Yo escribí hace algún tiempo que estábamos ante un gobierno gris y vos me dijiste, no, quiero aclarar, quiero dar mi versión. Sí, que no coincidía con el adjetivo. En realidad, o sea, nosotros llevamos 10 meses de gobierno y creo que estamos sentando las bases para transformar estructuralmente la provincia de Santa Fe. Está claro, a mí no me gusta hablar de marketing cuando uno habla de gobierno, sino de comunicación del gobierno. Cuando uno tiene que comunicar acciones de gobierno, obviamente que el primer año siempre es el más complicado. ¿Por qué? Porque uno tiene que llegar, instalarse y empezar a desarrollar una serie de programas a partir de toda una estructura que viene funcionando desde antes, más en esta provincia que venía con toda la inercia de 24 años de gobierno justicialista. Pero no obstante eso, que insisto, el primer año es el más, no sé si complicado, pero es el que menos materia prima da para que uno pueda estar mostrándole cosas concretas. Nosotros estamos, yo insisto, sentando las bases para transformar estructuralmente la provincia de Santa Fe. El proceso de regionalización que se está llevando adelante, que hoy la gente a lo mejor todavía no lo visualiza claramente porque es un proceso que va a llevar mucho tiempo, está modificando una estructura de forma de encarar el gobierno que venía de fines del siglo XIX, es decir, de 1890, que fue el último proceso en donde terminó de consolidarse el modelo actual. Y ese es un hecho que, insisto, se está avanzando y que se va a empezar a ver cuando se construyan los centros cívicos en cada uno de las cabeceras de los nodos, que son Reconquista en el norte, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado. Se va a visualizar y va a tener para el ciudadano común un hecho más tangible, va a percibir que el gobierno realmente está cerca y que quiere gobernar de manera diferente y no todo centralizado de Santa Fe. Estamos implementando el nuevo Código Procesal Penal, se está reformulando el funcionamiento de una institución que fue totalmente abandonada durante años, porque nunca la conducción política se hizo cargo de ella, que es la policía. Y este gobierno se ha hecho cargo de la conducción de la policía, pero desde la conducción política, no delegándolo en un jefe. El jefe debe cumplir las órdenes que surgen claramente del poder político. Y la policía hoy está en un proceso totalmente distinto, no solo porque se la está equipando, sino porque se le está reconociendo muchos reclamos a sus integrantes y porque además hay una actitud totalmente distinta frente al delito y frente a la prevención. Porque yo tampoco quiero ahora empezar a hacer un catálogo de todo lo que estamos haciendo. Yo digo otro ejemplo, se está construyendo la autovía 19, que a lo mejor para los rosarinos todavía no lo tienen tan cerca, pero la autovía 19 es la principal vía de comunicación entre la ciudad capital, entre Santa Fe y la ciudad de Córdoba. Se empezó en mayo y se va a terminar en diciembre del 2010. Se va a terminar casi al mismo tiempo que la autopista Rosario-Córdoba, con la única diferencia que esa autovía, no autopista, la empezamos en mayo del 2008 y la autopista Rosario-Córdoba se empezó en el año 93. Entonces, bueno, hay muchas cosas. ¿Sabés lo que me sorprende? Que apenas se conocieron los resultados, muchos hemos escrito, bueno, ahora se va a requerir de mucho consenso, de un negociador, de una figura con mucha cintura política, porque la composición, lo decían en la editorial de las cámaras, amerita esto para que salgan las leyes, y lo hemos visto con la reforma tributaria, que a lo mejor la gente quedó con un ping-pong
jugando en su cabeza, no entendió demasiado de qué se trataba, pero no se vio un articulador, un negociador, alguien que... El gobernador Wiener, o sea, filosóficamente cree en el consenso, o sea, no ve al consenso como un instrumento, sino que está convencido y cree que es un principio filosófico de su acción de gobierno. Por lo tanto, desde el primer día de gobierno ha dado múltiples señales de que está dispuesto a dialogar, consensuar para avanzar en todo lo que pueda ser beneficioso para la provincia y por añadidura para los ciudadanos. Yo creo que, bueno, lo que ha pasado en el Senado, es decir, el problema es que cuando una de las cámaras legislativas, donde es la que el justicialismo tiene una clara mayoría y que eso lo entendemos, vota sobre tabla 3 proyectos consecutivos y cuando en el caso de la reforma tributaria ni siquiera admite que vaya a comisión, es decir, está dando una señal que en realidad el problema no es que el gobierno no quiera consensuar, es que ellos no quieren sentarse a dialogar. Y yo creo que lo que ellos están perdiendo como fuerza opositora es una oportunidad histórica de poder sumarse a un proceso que va a traer beneficio para los santafesinos, es decir, porque la reforma tributaria no va a modificar sustancialmente el presupuesto del año que viene. Es decir, el gobierno no impulsó la reforma por una cuestión de caja, sino que lo impulsó por una cuestión de justicia contributiva, porque la reforma, si bien le volvía a aplicar ingresos brutos a 2.300 grandes empresas, al mismo tiempo, y esto curiosamente no lo dicen desde la oposición, se implementaba el monotributo para los pequeños contribuyentes, que eran 40.000 aproximadamente, que iban a pagar, no una cifra sideral, pero iban a pagar algo menos de lo que están pagando actualmente. Y además modificaba la ecuación de ingresos propios e ingresos coparticipados, porque si Santa Fe sigue en este proceso, cada vez más va a depender de los ingresos que vienen de la nación que de los ingresos que generan como recaudación propia. Y cuando los ingresos de la nación pasan a ser muy importantes, vemos lo que sucede en muchas provincias, que tienen que ir permanentemente a golpear la puerta de la Casa Rosada para poder llegar a fin de mes y en muchos casos con grandes dificultades. La opinión de Wiener es coincidente con la de algunos dirigentes tipo Juan Carlos Abalsa, que dijo que el peronismo era golpista, que estaba poniendo trabas a la gobernabilidad, porque yo a Wiener lo veo como el más tranquilo de todos. Yo creo que Juan Carlos Abalsa eso después lo aclaró, él entendió que fue una frase poco feliz, entiendo producto de la situación a veces de tensión que se viven en esos momentos, en una sesión legislativa muy especial, en donde, como dije antes, le bajaron abruptamente los votos, y él a lo mejor, producto de esa impotencia, tuvo esa frase que él mismo ya aclaró, fue poco feliz y que obviamente no es esa la visión que tiene. Lo dije antes, Wiener filosóficamente cree en el consenso, lo lleva a la práctica en la gestión, es un hombre que está dispuesto al diálogo, la Casa Gris como nunca tiene las puertas abiertas y lo puede testimoniar cualquier ciudadano que cuando piden entrevistas, cuando hay problema, el gobernador, muchas veces en persona y a veces delegando porque no puede estar en todos, se ocupa de los problemas y cree que el diálogo es una de las formas de avanzar en la construcción política. Se produjeron circunstancias políticas a nivel nacional que modificaron algunas cuestiones. Kirchner se ha aferrado al PJ, del cual abjuró al inicio de su gestión, y obviamente va a necesitar en las legislativas triunfos en las provincias importantes, que salvo Buenos Aires se le va a hacer muy difícil. Eso se nota en la relación con Wiener, pero lo más importante es, ¿se nota en los hechos, en la remisión de fondos? Los fondos coparticipables, como se remiten automáticamente, están llegando en tiempo y forma, eso no se ha modificado. La relación institucional con el gobierno, cuando han surgido temas puntuales, ha habido predisposición de los funcionarios nacionales, desde el jefe de gabinete, Massa, que lo ha recibido al gobernador, o la semana pasada que estuvo la ministra de Salud, Ocaña, que está llevando adelante el Ministerio de Salud de la Nación con el Laboratorio de Industria Farmacéutica de Santa Fe, la elaboración de fármacos para todo el país. O sea, hay gestos y hay una relación institucional madura como entendemos deben ser estas cosas. Al mismo tiempo hay otros hechos que nos preocupan. El último es que Santa Fe en principio no está oficializado, pero todo indica que quedaría fuera del trazado del gasoducto del noroeste, con lo cual sería una actitud terriblemente perjudicial para todo el centro norte de la provincia, porque llevar gas a esa zona permitiría
muchas ventajas comparativas y competitivas, no solo para los ciudadanos por el gas que les llega a sus domicilios, sino también para las industrias. Y después sí hay elementos que también lo ha planteado el gobernador, que el impuesto al cheque solo se coparticipa una parte, y eso tenía una razón en la crisis del 2002, pero no ahora cuando la Caja Nacional tiene superávit. También los fondos que 2.000 millones Santa Fe por año envía a la Caja de Jubilaciones Nacional. Eso cuando la Caja tenía un déficit se justificaba. Pero ahora nos leemos el fin de semana que la Caja de Jubilación le está prestando dinero al gobierno nacional. Entonces, bueno, esos temas, o los ATN, que Santa Fe aporta 20 veces más de lo que recibe. Entonces, bueno, en esas cuestiones creemos que se debe avanzar en una nueva relación que sea mucho más equitativa. La consulta está dirigida a lo siguiente. Siempre se dijo que había que Santa Fe eran 3 provincias, que había 3 provincias en una. Sí. Ahora vos desde tu cargo en la ciudad capital, pero movilizándote hacia todos los lugares de la bota, ¿notás que esto es una realidad? Santa Fe tiene, sí, distintas realidades y cada una con su particularidad. Es decir, eso se percibe mediáticamente porque Reconquista y su zona tienen su agenda, Rafaela la suya, e incluso más al norte de Rafaela, es decir, todo el departamento de 9 de Julio que está más limitando con Santiago del Estero la suya, Venado, es decir, eso es verdad. Ahí Santa Fe por sus características geográficas, es decir, son 1.000 kilómetros de largo y 200 de ancho, es decir, nunca tuvo una clara centralidad, si bien el poder estuvo asentado en Santa Fe, pero... Y te leía que vos decías, bueno, hay algunos que se creen que Reconquista pertenece al Chaco. Sí, pero... bueno, pero por eso, perdón, por eso digo, lo manifestábamos con ese ejemplo. Hay un desconocimiento de lo que sucede en toda la provincia por estas características. Y esa falta de integración que se da en lo comunicacional también se da en otros aspectos, ¿no? En lo productivo, en lo social. Bueno, Santa Fe, es decir, lo que hablamos antes, el norte no tiene gas, el centro norte, es decir, no tiene... y eso competitivamente para una industria es una gran desventaja. Después también es una de las provincias, teniendo el Paraná, que baña toda su ribera, todos sus 750 kilómetros de largo, tenemos la mitad de las poblaciones que no tienen agua potable, que no solo no tienen agua potable, sino que consumen agua de mala calidad. Es decir, bueno, ahora hay un plan hablando nuevamente de las características del gobierno. Nosotros como gobierno definimos por primera vez claramente un plan de 12 acueductos que van a llevar agua potable a todas las localidades de Santa Fe. Claro que esto es un proceso. Hay uno en licitación. Hay 2 en licitación, el centro norte y una parte del norte, y hay otro que se está en estudio, que es el tercer acueducto, que lo está trabajando la Universidad Tecnológica de Reconquista, que van a ser los 3 que se van a estar licitando este año y el año que viene. La inversión es casi 1.000 millones de pesos. Y estamos hablando de inversiones muy grandes y de obras que sus resultados o los beneficios para los ciudadanos se van a ver en el mediano plazo. Pero empieza Santa Fe a tener planes pensando a la provincia como un todo, no en parte. Hacemos el corte y seguimos dialogando con algunos temas políticos con el secretario de Comunicación Pública, Rubén Galassi. Volvemos. Hay una idea, un proyecto en ciernes que tiene el gobierno de la provincia de crear un medio de comunicación o varios, algunos hablan de un multimedios del Estado, lo cual fue recibido con algunas críticas diciendo que, bueno, lo que se intentaba era prestidigitar desde allí las políticas oficiales. ¿En qué punto está la idea de hacer esto y por qué se va a hacer? Nosotros primero porque tenemos un plan de comunicación que piensa en toda la provincia. Y en ese plan de comunicación, los medios privados que hoy están en toda la provincia, de todo tipo, es decir, gráficos, radiales, los audiovisuales, juegan un rol fundamental en ese plan porque la mayoría de la comunicación la hacemos a través de ellos. No obstante eso, creíamos que la provincia podía tener un medio público, que hay muchas experiencias en el mundo, en los países capitalistas, de funcionamiento de medios públicos, y bueno, a partir de la posibilidad que abrió Duhalde unos meses antes de irse con un decreto que modificaba la ley
que la ley vigente es de la dictadura y que no permitía a las provincias tener medios públicos, nosotros hicimos una presentación en el CONFER. Hoy, para no hacerla larga, todo eso está en un proceso legal todavía sin definición, con lo cual nos impide materializar el proyecto. No obstante, creíamos nosotros que es saludable dar el debate sobre si es bueno o no tener un medio público. Nosotros estamos convencidos que sí y vamos a trabajar para eso. Y bueno, hay otros sectores que no están de acuerdo. De todas maneras, yo siempre digo, esto es una isla en medio de un gran archipiélago y además creer que uno puede manipular la comunicación de una provincia porque tenga un canal de radio o un canal de televisión es no conocer nada de lo que sucede en comunicaciones. Si somos periodistas, Mauricio, y sabemos que afortunadamente las voces en esta provincia son múltiples, es decir, hay medios en todos los pueblos y comunas, en las grandes ciudades, hay medios de todo tipo, con lo cual desde el Estado lo que nosotros querríamos aportar de poder contar con esa posibilidad es de aportar algo más a contenidos que tengan que ver con la educación y la formación cultural que con los programas políticos, como puede alguno imaginarse. Digo. Así que ese es nuestro proyecto. Entendemos que los privados hoy están mucho más volcados al entretenimiento porque ellos tienen otra lógica que tiene que ver con los ingresos y los egresos, porque es una actividad privada. Pero pensamos que el Estado puede jugar un rol ahí, puede tener la posibilidad de tener un medio gestionado, como insisto, se gestionan en muchos países en donde realmente los medios públicos son públicos, es decir, donde haya un directorio que no esté solo el gobierno de turno, sino que pueda tener la oposición un representante, los trabajadores de esos propios medios también, el sector académico, las universidades, las facultades otro, e incluso hay experiencias muy interesantes en Europa, con la BBC, por ejemplo, en donde los propios televidentes participan de asambleas en donde elevan propuestas de qué contenidos ellos quieren recibir. Y entonces creo que, bueno, podemos por lo menos trabajar y explorar. No obstante esto, nosotros estamos ya para marzo del año que viene definiendo y trabajando en contenidos y en algunas cuestiones técnicas para así tener una señal por cable, para que la gente entienda y ser concretos, parecido a Encuentro, aunque no va a ser exactamente igual, y que estamos trabajando con Pedro Cantini, el secretario de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, para marzo, abril del año que viene, poder estar por lo menos con algunas horas al aire. Bueno, apareció la idea del Puerto de la Música, obviamente fue sujeto de chicanas de parte de Laña, Rubeo calificó a Wiener de faraón. Yo acá lo tuve a Lifche, lo tuve a Girardi, recuerdo, y critiqué que Rosario no tenga un lugar cerrado para 10.000 personas para ver un espectáculo como por ejemplo el estupendo Orfeo en Córdoba. Bueno, ahora hubo una polémica, al final de la Davis no se va a jugar en Córdoba por motivos políticos y ahora Wiener decidió hacerlo. Wiener decidió hacerlo por dos cosas. Por la misma razón que transformó la Secretaría de Cultura en Ministerio de Cultura, porque entiende la cultura como un elemento de profunda transformación social. Es decir, no por algo todos los gobiernos autoritarios en lo primero que ponían los ojos y trataban de eliminar eran todas las acciones culturales. Creemos que la cultura es una gran herramienta junto con la educación de transformación social. Entonces, por eso hoy tenemos un ministerio que tiene 10 veces más de presupuesto de lo que tenía antes, pero no con el concepto de dar un espectáculo, porque eso no hace falta un ministro, ni que hablar de Chiqui González, ¿no? Con eso alcanza con un gerente de... Chiqui Gonzalización. Sí, alcanza con un gerente de programación y con todo respeto por quienes hacen esa tarea. Entendemos a la cultura como un elemento de transformación, de progreso de la sociedad. En ese ámbito se van a construir dos grandes obras vinculadas a la cultura. Uno es en lo que era un molino en la ciudad de Santa Fe, que se llama el Molino Franchino, se va a realizar ahí un espacio múltiple con un montón de actividades, y en Rosario una vieja demanda que no es un proyecto de Wiener, sino que es un proyecto que está en el plan estratégico del año 97. Por eso lamento que Rubeo, que es de aquí de Rosario, que ha sido concejal y diputado, no conozca este proyecto que surgió en el plan estratégico del año 97. Y además, evidentemente, no tienen claro las características del arquitecto que lo proyectó, como es Niemeyer, que es un arquitecto que todas sus obras tienen un fuerte contenido social y que lo hace siempre pensando en que se beneficie la mayor cantidad de ciudadanos.
y además no conoce específicamente cuál va a ser la función, porque ese lugar, el Puerto de la Música, que además de que se va a transformar en un ícono para Rosario, va a permitir que haya espectáculos en un lugar cerrado, acorde a lo que una ciudad como Rosario necesita, pero también va a tener una gran explanada, un espacio público en donde va a poder haber 20 o 30.000 personas también participando y compartiendo ese mismo escenario. Yo creo que esto también, insisto, forma parte de la mezquindad partidaria, que a veces estas grandes obras no se ve el alcance, porque el gobierno de Hermes Wiener está proyectando esta obra no pensando ahora para el año que viene, sino que es una obra que va a quedar para la ciudad. Probablemente se termine inaugurando como fue el ECA cuando él ya no estaba en funciones, pero bueno, es una obra que se va a hacer, que si la situación económica no lo permite, en vez del tiempo previsto, que pueden ser 2 o 3 años, llevará un poco más, pero es una obra que la región, porque no solo para Rosario, se merece y se va a trabajar en ese sentido. Siempre es muy difícil desde el punto de vista político dar a la luz las internas que tienen todos los partidos, y el socialismo no es ajeno a esto, pero quedaron de manifiesto en el entredicho que tuvieron en las últimas horas Samarini con Horacio Gibrardi, porque Samarini hizo la Gran Cobos y recibió a Caballero, que sabemos que para ustedes no es muy grato. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a esto, teniendo en cuenta que también debe ser el pensamiento de Wiener? No sé si es el pensamiento de Wiener. Lo que sí yo creo que nuestro partido tiene, como todo partido, y sobre todo ahora que estamos en un proceso de franco crecimiento, un partido que hoy tanto el partido como tal, como muchos de sus dirigentes, están siendo vistos como alternativa en un proceso nacional, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen todos los analistas, o la mayoría de los analistas políticos. Obviamente un partido en un proceso de crecimiento, un partido que ha ampliado la responsabilidad institucional a niveles impensados para algunos hace años atrás, es lógico que surjan estas cosas. Es decir, estamos gobernando Santa Fe, tenemos la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia, tenemos un bloque de diputados nacionales numeroso, el gobierno de Rosario, la presidencia del Consejo Municipal. Bueno, hay ocasiones en que los compañeros pueden tener ante un hecho en particular distintas visiones. Yo sobre ese hecho particular, sin entrar a juzgar las conductas, no comparto que se utilice a lo mejor un hecho, un ámbito institucional como el Consejo Municipal para hacer una denuncia como la que hizo Caballero, que desde nuestro entender no tiene fundamento. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo ni mucho menos. Son diferentes opiniones ante un hecho puntual. Una pregunta con respuesta corta. ¿Vas a ser candidato a concejal dentro de poco tiempo? No, digo, perdón, o sea, creo que ser concejal de la ciudad de Rosario es un hecho que debería honrar a cualquier persona. Porque se te ve con un perfil más alto. No, porque también la función que hoy tenemos en el gobierno provincial, y vos lo decías al principio, estamos en el gabinete, amerita que uno plantee estas cuestiones, pero es decir, yo soy periodista y he estado 17 años en la actividad privada y ahora voy a cumplir 9 años en la función pública, siempre vinculado a lo mío, y creo que mi aporte específicamente a mi partido, del cual hace ya 25 años que estoy afiliado, y en este caso a la función que me ha asignado el gobernador Wiener, puedo, insisto, ser mucho más útiles desde este lugar que siendo concejal de la ciudad de Rosario, ¿no? Rubén, muchas gracias por haber estado y esperamos al gobernador antes que se nos termine el programa. ¿Cómo no? Hacemos el último corte y vamos a entrar en un tema que muy pocos conocen, admito que yo tampoco. ¿Qué pasa con los fondos de la lotería? ¿A dónde van? ¿Qué se hacen con ellos? Porque es una ingente cantidad de dinero que ingresa diariamente a las arcas públicas. Ya volvemos. Está con nosotros el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, podríamos decir, el señor Sergio Beccari. Bienvenido, Beccari. Un gusto estar contigo, Mauricio. Es muy importante poder dialogar con usted. En algún momento, recuerdo, durante la gestión justicialista, hubo pedidos de informes, hubo mucho interés por parte de algunos diputados de saber qué se hacía con los recursos que ingresan a loterías, que son cuantiosos, ¿no?
Y un poco es interesante conocer esto. Así es, y desde ya te lo agradezco en nombre de la lotería. Es verdad, son cifras que para el presupuesto 2008 estamos hablando de casi 800 millones de pesos al año, y estamos presupuestando un poco más de 1.000 millones para el año 2009, que esto incluye lógicamente el ingreso bruto de la lotería, luego hay que descontar los premios, las comisiones a los agencieros, las comisiones a los operadores online del sistema, los gastos de funcionamiento que tiene la lotería, y ahí queda un resultado, que este resultado ya por la ley Pascuto que rige del año 90 se distribuye un 40% a salud, 40% a educación, 3% a deporte, que es el Fondo Provincial de Deporte, y un 17% a la masa de municipios y comunas que integran la masa de coparticipación provincial. Hoy nosotros entre enero y septiembre, ya con datos frescos, hemos distribuido casi 50 millones de pesos de este resultado que explicábamos, que implica un 70% más que lo distribuido en el mismo periodo en el mes de entre enero y septiembre del año 2007. Hay varios factores que podemos decir. Uno de los elementos es que hay un incremento del recurso del juego, en función que la gente tiene un poco más de dinero en el Eso bolsillo. le quería preguntar, ¿aumenta cuando hay más dinero o aumenta cuando aparecen las crisis? Bueno, hay una relación casi directa y también cuando hay más pozos, cuando se juntan más pozos para los premios, que lo hemos notado ahora con el Kini 6, con premios adicionales que hemos entregado, donde hubo un incremento casi del 30%, casi a raíz de ese motivo, ¿no? Pero bueno, aumenta cuando aumenta la crisis, hay más dinero en poder de la gente común, del ciudadano. Y bueno, nosotros hemos hecho toda una política de optimización de todos los gastos que tiene la lotería, bueno, también el azar en algunos meses ha jugado a favor de la lotería en función de que no han salido algunos números. Cuando salen entonces premios, ustedes ingresa exactamente la masa que decíamos del resultado. Y bueno, hay todo un trabajo que hemos definido, un plan estratégico, incluso siguiendo los lineamientos que el gobierno provincial en cuanto a su administración central hace para la división en regiones. Hemos fijado una pauta permanente de diálogo con los agencieros. Hay 2.300 puntos de venta, Mauricio, que recaudan juego de la Lotería de Santa Fe. Hay un 50% concentrado en la región Rosario. Y bueno, y hemos encontrado de todo, estamos haciendo todo un diagnóstico de situación, estamos haciendo un trabajo permanente de asistencia al agenciero en cuanto a algunos que no conocen la mecánica del juego, en cuanto a la forma de comunicar los resultados que decíamos recién del juego, y tenemos una idea de corporatizar una imagen única, digamos, que uno presta más atención cuando ve una agencia de quiniela. En ningún lugar nosotros hemos distribuido un logo a todos, pero no encontramos mucha identificación que era de la Lotería de Santa Fe. Estamos trabajando en un plan como para que haya una imagen corporativa única, y bueno, todos esos elementos que uno va sumando genera también que el agente oficial o el juego oficial tenga mayor ascendencia sobre el juego no oficial. ¿El Kini 6 es el juego más, redundancia mediante, jugado en todo el país? Claro, es el juego estrella de la lotería, es un juego que está instalado en todas las provincias. Hay una comisión de entes adherentes que rige los destinos de la comercialización y la mecánica del juego en todo el país, donde Santa Fe es el administrador legal del juego, podemos decir, porque es quien crea el juego, ¿no? Por allá por el año 88, cumplimos 20 años y bueno, y quien lo ha creado aún está hoy trabajando con nosotros, que es el director general, el señor Enrique Ucedo, quien está trabajando con nosotros en la lotería. ¿Es el creador del Kini 6? Es el creador del Kini 6, el fundador, y después Hay que conservarlo ese hombre por mucho tiempo. Una persona con una gran trayectoria a nivel del juego en el país, así es. Siempre se dice, ¿no? Las loterías provinciales, las empresas generadoras de electricidad son las cajas, Así es. ¿no? Eso es un dicho recurrente en la política. ¿Tienen auditorías internas, tienen controles internos? ¿Cómo se maneja ese volumen de dinero? Nosotros, bueno, la lotería tiene la lotería es un organismo descentralizado, con una especie así de un desmembramiento en cuanto a la información que genera la lotería, pero no es ni ente autárquico como es en otras provincias, ni sociedades del Estado como es hoy en casi la mayoría de las loterías provinciales. Dentro de esa composición de la estructura formal hay una Dirección General de Auditoría,
y después tienen los controles del Tribunal de Cuentas, donde la lotería, por la característica de los montos que maneja, tiene como una delegación del tribunal, de los vocales del Tribunal de Cuentas, en la misma sede de la lotería. Esto quiere decir que cada movimiento de pago de premio, cada movimiento de compra de bienes, cada movimiento de inversión publicitaria, es visto por el Tribunal de Cuentas y, bueno, a través del consenso y algunas cuestiones de relacionamiento administrativo, ve todo, se audita todo. Y bueno, y hoy, Mauricio, los fondos de la lotería, lo que decía, estos casi 800 millones, están en el presupuesto de la provincia, cosa que no ocurría hasta el año 2007, con lo cual, bueno, hoy quien quiere saber los fondos lo sabe por internet, en nuestra página incluso publicamos hasta la distribución de resultados, y todo tiene que pasar por los controles administrativos que genera el bien o servicio de la administración pública. O sea que hasta el 2007, hasta que llegó la actual administración, no estaba presupuestado, no se sabía cuál era la masa disponible. Había fondos que se presupuestaban, que eran todos los ingresos netos entre el bruto menos los egresos, el resultado, que es lo que se distribuye, eso se presupuestaba. Y había fondos que son los mayores fondos de inversión publicitaria generados por el Kini 6, que eso no integraban el presupuesto oficial, estaban en una partida extrapresupuestaria. Ahora está incluido tanto la partida que era extrapresupuestaria a presupuestaria, y se han incorporado también todos los valores que genera el juego en su totalidad, incluidos los pagos de premios y los pagos de comisiones. Recuerdo que alguna vez Juan Carlos Milet, quien era el que más denuncias hacía contra la empresa Volt, que no sé si sigue estando. Así es, tiene contrato hasta el 2012. Está. Por ahí denunciaba como que había posibilidades de manipulación de los premios. No, no hay ninguna posibilidad. Son uno de los hechos que nosotros hicimos de inmediato. No hay ninguna posibilidad de manipular ni premios ni resultados. El procedimiento que tiene la lotería, que tiene una casa de sorteo propia, con bolilleros semiautomáticos, y que se hacen 2 veces por mes. Mauricio, se hace el control del sistema de medición de volumen, de pesaje y de características generales de cada una de las bolillas, respecto a un parámetro normalizado, y que se publica, nosotros lo publicamos en los medios gráficos. No hay ninguna posibilidad de manipular nada de eso. O sea que yo le digo, mire, jugué al 26, al 32, enfríamela esas bolas, no hay caso. No hay posibilidad. Respecto a lo que usted decía, ¿no? Debe haber pocos ingresos en la administración pública que sean tan cash como estos. Y uno ve, a veces el televidente ve los spots y dice, no, pero ¿qué va a ir a salud? ¿Qué va a ir? Efectivamente, esto es un... Sí, bueno, es efectivo, se depositan en las cuentas que tiene cada ministerio entre el 4, nosotros hemos posibilidad de la posibilidad de tenerlo al día 15 de cada mes, antes era hasta el día 25, y lo que nosotros decíamos recién, la totalidad de los 50 millones, ese 40%, que son algo así como 20 millones de pesos, ya lo tiene todos los meses en su cuenta salud, educación, y bueno, lo que decíamos, la otra distribución, exactamente. Siempre se habla de la herencia recibida en un lugar tan estratégico como es ¿encontraron ustedes orden, cuentas claras? ¿Qué fue lo que nosotros lo que encontramos es una estructura de personal muy anárquica, a raíz de una constitución de toda la infraestructura de casino, de todo el nombramiento del personal de casino que había ocurrido pocos meses antes, y una estructura del personal muy anárquica en cuanto a falta de capacitación, falta de participación del personal, los directores generales prácticamente sin cabida en la conducción de la lotería, y después del punto de vista de lo que hace al funcionamiento administrativo, y una red de ventas con 2.300 puntos, con una discriminación, diríamos, con una entrega de agentes de venta totalmente discriminatoria y con facultades que nosotros mismos nos estamos limitando y que vamos a ir por un proceso de concurso y de licitación pública para entregar la agencia. Ese fue un hecho también central, donde en los 4 años de las gestiones anteriores se entregaron casi 900 agencias de quiniela y lotería. Becario, ha sido muy interesante charlar con usted, saber qué pasa respecto a este tema, que insisto, debe ser una de las principales masas de ingresos de fondos cash a Santa Fe, y bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier momento. El placer fue mío, Mauricio, muchas gracias. Hacemos el último corte, unas pequeñas conclusiones y despedimos el programa.
Información calificada que usted no va a poder escuchar en ningún otro medio. Primero, la interna socialista al desnudo. A ver, cuando Samarini lo llama a Caballero para mantener una reunión, lo hace consciente de que va a molestar a un sector del partido que es el lifchismo. Y así ocurrió. Porque, ¿qué pasa? Hay tres patas en el socialismo. Está el binerismo, el partido, lo que se denomina el partido, la familia, y está ahora un ingrediente nuevo que es Miguel Lifchitz. Se viene en el 2011 la renovación de cargos, y Lifchitz quiere poner su delfín, o delfina, estará bien dicho, hablamos de Girardi o Clara García. Desde el partido dicen, no, ahora nos toca a nosotros. Tuvo Wiener, está Lifchitz, ahora al candidato lo ponemos nosotros. Bueno, todo esto que no sale a la luz pública porque los socialistas son muy reservados, es lo que ocurrió, y Samarini hizo la gran Cobos. Recibió al enemigo número 1 que tienen los socialistas, que se llama Héctor Caballero. Otra cuestión, fase número 2, elecciones legislativas en el 2009. Está definido ya prácticamente que Carlos Reutemann va a tratar de renovar su banca. Iría Agustín Rossi como primer candidato a diputado. Se dijeron cosas fuertes, dijo cosas fuertes Rossi de Reutemann, pero en política todo se olvida. Rubén Giustiniani sería el candidato a senador por el Frente Progresista. Y esto tampoco lo escuchó en ningún lado. ¿Vieron que existe Carta Abierta? Que es un núcleo de intelectuales porteños, progresistas, con pasado setentista, que respaldan desde lo intelectual, desde lo dialéctico, al gobierno kirchnerista. Bueno, Hermes Wiener va a tener su propia carta abierta. ¿Saben quién quién es el principal impulsor? Tomás Abrán, un filósofo de Capital Federal que viene recurrentemente a Rosario y que está maravillado con el gobernador socialista. Se nos terminó el programa, les dimos información, tuvimos entrevistas interesantes, solo queda decirles, volvemos en 7 días. Gracias.